Envío un saludo fraternal a todos los que observan este video. Sean bienvenidos, como ya es costumbre, a este espacio educativo y cultural que tiene como propósito compartir conocimientos en torno a las ciencias sociales. En esta ocasión, el video que deseo transmitir será un video que abarcará el tema relacionado con el capitalismo y el socialismo como dos proyectos económicos que se confrontan en el siglo XXI, observando en cada una de estas propuestas su esquema filosófico y además observando cómo estas propuestas se vieron enfrentadas en el marco de la Guerra Fría. El filósofo Félix Guattari construyó un concepto que nos permite entender el mundo en el que nos encontramos actualmente, el concepto del capitalismo mundial integrado. Estamos en un mundo donde el capitalismo está en relación con todos los lugares y con todas las actividades humanas. La globalización que vivimos es una globalización del capitalismo. Por otro lado, las propuestas alternativas frente al mundo que conocemos están principalmente agrupadas y aglutinadas en torno a los pensamientos del socialismo. En el discurso socialista se ha logrado implementar y se ha logrado articular la mayoría de reflexiones que permiten pensar en un mundo distinto. Nos encontramos entonces en un debate entre dos propuestas de sociedad y de economía. Y cada una de estas propuestas tiene un sustento filosófico que ayuda a que tomen sentido. En el caso del capitalismo, la propuesta filosófica se sustenta en los desarrollos del liberalismo y la democracia. Y en el caso del socialismo, a partir de pensamientos como el pensamiento marxista, el socialismo utópico, el anarquismo y otras ideas alrededor del proyecto comunista. El capitalismo es un proyecto económico y de sociedad. Y para poder salir adelante necesita también de un proyecto cultural. Este proyecto cultural es el proyecto de la democracia liberal. A partir de los esquemas de pensamiento de la democracia liberal, encontramos el sustento y el sentido para este proyecto económico y social. Se propone entonces una visión de sujeto social y una visión de funcionamiento de la sociedad. Se construye el sujeto social como un sujeto que puede pensar por sí mismo, puede investigar, puede además tomar responsabilidades. Esto lo vamos construyendo a partir de las ideas de Martín Lutero, de René Descartes y de Immanuel Kant. En el caso de Lutero nos damos cuenta que el ser humano puede tener un contacto directo con sus creencias, cuando en las 95 tesis se ofrece un escenario de relación directo con las escrituras, con la Biblia. En el caso entonces de Descartes nos damos cuenta que el sujeto puede desarrollar una experiencia de conocimiento individual mediante el método de la deducción. Y con Immanuel Kant, con su obra sobre la mayoría de edad, nos damos cuenta que una persona puede pensar en sí misma, pensar en los demás y pensar en consecuencia, lo que le permite ser alguien responsable de sus actos. Tenemos así estructurado el individuo capitalista. Tenemos estructurado una persona que puede asumir responsabilidades y puede desarrollar intercambios en el contexto del mercado. Por otro lado, la propuesta de sociedad en el capitalismo es la propuesta que se marca con las ideas de John Locke, del señor Montesquieu
y otros pensadores del espacio de la democracia liberal. La sociedad entonces es una sociedad donde se respetan las libertades y se respetan los derechos de las personas. Por eso encontramos la estructura de los derechos humanos configurada en el marco del capitalismo. Nos encontramos con el desarrollo de un ejercicio de intercambio en el mercado, por eso es tan importante la libertad, y nos encontramos con la necesidad de desarrollar un sistema que proteja el mercado. Es por eso que existe el constitucionalismo y existe el desarrollo de las repúblicas, porque tiene que haber un espacio de garantías legales para el mercado. Un proyecto de sociedad, un proyecto de persona que hacen funcionar un proyecto de sistema económico y social. Frente al capitalismo, tenemos la alternativa económica y social. Y esta alternativa es el socialismo. El socialismo nos propone otra persona, otro sujeto social, otra manera de relación humana, y también nos propone otra visión de sociedad, otra visión de comunidad. Se construye el sujeto social en el socialismo a partir de las ideas de la cooperación. Se comprende que la persona es una persona dada a cooperar con los otros, a colaborar y ayudar. Obras como la obra del anarquista Mikhail Bakunin nos muestran que hay una tendencia hacia la colaboración de forma natural, en el marco de la naturaleza y por lo tanto también en el marco de la humanidad. Y entonces se confronta y se combate esta idea de un individuo que está alcanzando sus objetivos sin pensar en los demás. Debe haber una intención y debe haber una tendencia y una actitud hacia el trabajo colectivo y hacia encontrar fines colectivos. Por otro lado, la propuesta social es una propuesta que inicia como una crítica a partir de las ideas de Karl Marx. Se entiende que estamos en un sistema que es opresivo, estamos en un sistema que no permite el desarrollo pleno de los seres humanos, porque hay una situación de dominio y de explotación de una clase social sobre otra. Hay un dominio sobre los medios de producción, tierra, capital y trabajo. Y ese dominio de los medios de producción constituye una situación que llamamos capitalismo. Se aprovecha el capital por medio de la plusvalía, la riqueza acumulada, solo la están disfrutando algunos, solo algunos además están apropiados de la tierra, y esos pocos además están dominando a los otros, sometiendo su trabajo a los propios intereses. La riqueza no es un disfrute colectivo, el trabajo y la producción no es para el disfrute de todos, sino para la ventaja de algunos. Por eso entonces este proyecto social empieza como una crítica, como el llamado a transformar esta situación de explotación. Luego de eso, entonces, el proyecto se dirige hacia la alternativa. ¿Y cuál es la alternativa? La alternativa es la colectivización de la riqueza y la colectivización de los medios de producción, que por lo cual todos trabajamos sea para beneficio de todos, que se pueda superar la situación de diferencia entre unos y otros, que se pueda superar la jerarquización y la verticalidad, unos arriba y otros abajo. Se quiere abandonar esa figura para que todos estemos
en una igual condición, en justicia social y en disfrute colectivo de las riquezas. Capitalismo y socialismo entonces son los dos proyectos que han alcanzado mayor envergadura en la historia humana. Estos dos grandes proyectos que han buscado ser dos proyectos de alcance mundial en el escenario de la Guerra Fría se encuentran con su lado oscuro. Por un lado, el proyecto socialista generando experiencias totalitarias y de imposición de ideas, y por otro lado, el proyecto capitalista como proyecto colonizador, tratando de dominar otras sociedades y tratando de fundamentar un ejercicio humano predador y radicalmente salvaje. Tenemos el espacio para criticar ambos proyectos. En la Guerra Fría, después del año 45, los países aliados, entre ellos Estados Unidos y Rusia, habían vencido al fascismo alemán, habían vencido a la gran amenaza de opresión sobre el planeta. Estos dos proyectos habían vencido a un proyecto que buscaba imponerse sobre los demás y un proyecto imperialista. Estos dos proyectos que se ofrecieron como proyectos liberadores se vieron entonces en su fracaso cuando para lograr desarrollarse tuvieron que oprimir a pueblos enteros. El totalitarismo en el socialismo, la colonización en el capitalismo, nos demuestran que en el espacio de la guerra y en el espacio de una conducta humana en la búsqueda del poder, cualquier idea y cualquier sueño se convierte en una pesadilla. ¿Cómo entonces poder observar si el proyecto capitalista o el proyecto socialista podrían conducir a una mejor humanidad? Esto dependerá directamente de la ética y del crecimiento de la humanidad. En el momento en el que la humanidad pueda desarrollar una evolución en su conducta y una evolución en su ética, posiblemente podremos observar un momento en el que alguno de los proyectos podrá ser superior, o tal vez encontraremos una fusión entre ambos, o tal vez encontraremos un tercer proyecto donde encontremos soluciones a los problemas que no hemos podido encontrar hasta el momento. Tengo la esperanza de que haya una humanidad que pueda ir más adelante. Y esto podemos observarlo si reflexionamos en una escena de la película Star Trek Primer Contacto, que hace parte de la saga Star Trek. En esta película, el capitán Jean-Luc Picard es acompañado por una terrícola que ha acabado de sufrir las grandes guerras del siglo XXI. Un hombre del siglo XXIV está guiando por una nave espacial con altísimas capacidades a una mujer del siglo XXI. Asombrada, la mujer del siglo XXI le pregunta al capitán de la flota espacial del siglo XXIV cómo pudo haber sido construida la nave, cómo una cosa tan maravillosa y asombrosa pudo tener lugar, cuánto trabajo humano tuvo que haberse implementado en esta nave. Y ante eso, esta señorita le dice, esto debió haber costado una fortuna. El capitán Jean-Luc Picard le responde, la adquisición de riquezas ya no es la fuerza motriz de nuestras vidas. Trabajamos para superarnos y para superar a la humanidad. En el momento en el que esta frase haga parte de nuestra comprensión ética y de nuestra profundidad en nuestras actitudes y nuestra economía, encontraremos el lugar para nuevos proyectos económicos que nos ayudarán a evolucionar como humanidad. Muchísimas gracias.